Lo que vamos a debatir en este momento no es nuevo. Es una experiencia ya antes vivida, donde países son llevados a la pobreza, sus patrimonios y sus culturas son destruidos, son llevados hasta el extremo de ponerle a las municiones el pecho, mientras otros en la oscuridad se llevan el preciado trofeo. Y este es el caso de Ucrania, donde su gobierno, en un delirio y un espejismo, le hace entender a su pueblo que puede ganar un enfrentamiento armado ya perdido, donde llevado por las falsas promesas y esperanzas occidentales, ese pueblo se enfrenta y muere. Y mientras tanto, quienes los empujan sacan provecho. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. En lugar de permitir a Ucrania acordar con Rusia la coexistencia pacífica, los países de la OTAN decidieron armarla hasta los dientes con la loca esperanza de que puede derrotar al país euroasiático, afirma el representante permanente de Rusia ante la ONU. El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, declaró para esta organización que, al suministrar armas a Ucrania, Occidente financia secretamente a sus corporaciones militares y obtiene fabulosos beneficios. Al mismo tiempo, en su intervención en la ONU manifestó que a los países occidentales no les preocupa que las pérdidas de Kiev se cuenten por decenas de miles y que ya no queden suficientes plazas en los cementerios ucranianos. Ante el Consejo de Seguridad, Nevencia afirmó que en un contexto en el que los países occidentales intentan echarle la culpa del conflicto ucraniano a Rusia, las amenazas relacionadas con el suministro de armas al régimen de Kiev siguen creciendo y multiplicándose. Por otro lado, señaló que, aunque Occidente se obstina en hacer olvidar a la comunidad internacional que la crisis ucraniana, al igual que las entregas de armas, comenzaron mucho antes de 2022. Gracias a las revelaciones de varios políticos como el expresidente francés François Hollande y la ex canciller alemana Angela Merkel, el mundo sabe del bombeo constante y sistemático de armas a Ucrania, así como de que sus cuidadosos y planificados preparativos y trámites para el enfrentamiento armado entre Kiev y Moscú durante todos estos años se estaban llevando a cabo tras la pantalla de los acuerdos de Minsk. De acuerdo con el diplomático ruso, ahora los aliados de Kiev intentan presentar el asunto de tal manera que solo empezaron a armarlo desde el año pasado para repeler la operación militar especial de Rusia. Pero según Vasily Nevencia, este esquema en un año y medio se ha convertido en una especie de empresa militar privada en Ucrania, donde los países de la OTAN suministran armas, en su mayoría reciclando sus viejos arsenales. Mientras, a la vez, financian secretamente sus corporaciones militares, obteniendo estas entidades un enorme provecho, donde en este lucrativo y ventajoso negocio son los ucranianos los que luchan y perecen por decenas de miles en el campo de batalla. Por otra parte, en su alocución, Nevencia recordó que los países occidentales ahora no solo están bombeando armas sin control al régimen de Kiev, sino que también entrenan a las fuerzas armadas ucranianas y a batallones nacionalistas en sus territorios. De igual modo, continúan actuando como el que tira la piedra y esconde la mano, ya que aseguran que no están implicados en el conflicto armado que hay en Ucrania, donde todos son parte del bando contrario a Rusia, pero intentan engañar descaradamente. Los occidentales, con diplomacia barata y propaganda, han tratado de hacer entender que son neutrales, pero con los hechos, el mundo y ellos mismos saben que no es así. Por eso, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, les recordó que el derecho internacional, incluidas las disposiciones de las convenciones de La Haya de 1907 y el derecho internacional consuetudinario, prohíbe inequívocamente a los estados neutrales emprender acciones de este tipo. De hacerlo, perderían su neutralidad y se convertirían en parte de un conflicto armado. Por otro lado, refiriéndose a las declaraciones de líderes occidentales de que su objetivo es infligir a Rusia una derrota estratégica en el campo de batalla, subrayó que, habiendo perdido completamente el contacto con la realidad, Occidente está provocando deliberadamente un choque directo entre las potencias nucleares.
Según el alto funcionario, en lugar de permitir a Ucrania acordar con Rusia la coexistencia pacífica durante las convenciones de paz celebradas en la ciudad turca de Estambul en marzo de 2022, ellos decidieron armarla con la loca esperanza de que pueda derrotar al país euroasiático. Al mismo tiempo, Nevencia subrayó que el equilibrio de poder no se verá alterado por ningún suministro de armas, y la mayoría de los expertos militares independientes ya admiten abiertamente que la derrota del régimen de Kiev es solo cuestión de tiempo. De la misma manera afirmó que Ucrania ya no dispone de armas propias, porque el equipamiento occidental entregado está siendo quemado, mientras que el ucraniano y otros viejos equipos soviéticos también casi han desaparecido. Sin embargo, el representante permanente de Rusia ante la ONU advirtió que todavía hay ucranianos que están siendo llevados a su fin en el marco de la llamada contraofensiva de las Fuerzas Armadas ucranianas, donde hizo saber que la reserva de movilización del régimen de Kiev aún no se ha agotado, aunque todo se encamina hacia ello, algo que es sumamente triste. Con respecto al tema, declaró lo siguiente: ya no hay suficientes plazas en los cementerios ucranianos. Además, le hizo entender a los países occidentales que derrotar a Rusia en el campo de batalla e infligirle una derrota estratégica es imposible. Y con relación a este tema comentó lo siguiente: me gustaría que nuestros colegas occidentales se dieran cuenta de ello lo antes posible. Pero no solamente Ucrania pierde. Europa ha sido obligada a sancionar a Rusia y ya van unos cuantos paquetes de sanciones, pero ¿qué han traído? Una debilidad absoluta del euro, mientras que el rublo se fortalece y Rusia mejora sus cuestiones sociales, conteniendo el desánimo social. Sin embargo, Europa les pide a sus ciudadanos sacrificios que por ende disminuyen su nivel y calidad de vida. Con las sanciones a Rusia, Europa se está haciendo un autosabotaje industrial, donde ya existe una catástrofe comercial que dentro de muy poco puede llegar a ser económica y social. Si Europa continúa dejándose llevar por los designios de la potencia del norte, puede llegar a no tener nada y ser feliz, pero su sociedad puede llegar a ser insostenible. Por otro lado, a través del representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, el país euroasiático les abre los ojos a los ucranianos, haciéndoles saber la realidad de los hechos, aunque algunos no quieran escucharla. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.